Muy bien, si ya estás listo, entonces el tema de esta noche, ambientes de libertad. Ambientes de libertad. Vamos a aprovechar el tiempo, entro directo al tema, ambientes de libertad. Dentro de la serie Las leyes de la creación, estas leyes acerca de establecer los ambientes son de vital importancia. Porque vemos desde el inicio y el domingo, si tú te conectaste el domingo, si estuviste en la reunión presencial el domingo, Dios hizo cosas poderosas, el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estábamos ahí, fue un impacto bastante impresionante, inclusive pues algunas personas todavía siguieron, ¿verdad? En estos días llenos del Espíritu, nos informaron, nos hablaron y nos decían, todavía está esa presencia en nosotros, porque Dios está decidido a manifestar su presencia en nosotros. Ese fue el diseño original y estamos viendo esas leyes en la creación, y una de esas leyes es que Él estableció su presencia, y la ley, ¿verdad?, del Edén, la ley de su presencia nos dice que en su presencia somos productivos, podemos avanzar. El Edén es el ambiente que Dios estableció para nosotros. Él mismo, su gloria, su presencia en nosotros, ¿verdad?, define un clima, define una atmósfera y define un ambiente para que nosotros podamos ser productivos, para que nosotros podamos avanzar en la vida. Así es que las tinieblas, recuerda, las tinieblas afectaron estas condiciones cuando Adán salió de la presencia de Dios, desobedece a Dios, y entonces las tinieblas afectaron estas condiciones y ahora Adán ya no es tan funcional. Ahora el ser humano ya no es tan funcional. Es muy común hablar de familias disfuncionales porque en ciertas áreas siempre va a haber algo que va a faltar, siempre va a haber áreas de debilidad. Así que Cristo vino y nos sacó de las tinieblas para traernos a la luz, y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de conocer cómo opera el reino de Dios. Ya está aquí el reino de Dios, ya está entre nosotros y necesitamos entender cómo opera ese reino. Así es que ya los que están listos, ya nadie salude a nadie, conéctate, si entraste tarde ya no saludes a nadie, al rato saludas y conéctate en este mensaje. Tus decisiones pueden ser cruciales en esta noche porque Dios quiere que se establezcan ambientes de su presencia en cada hogar. Así que la fe es algo muy, muy importante. Hablábamos algunos principios fundamentales, ¿verdad?, en el domingo pasado, y decíamos que todo lo que se ve proviene de lo que no se ve. Así fue formada todo el universo y todas las cosas que vemos, de lo que no se ve. ¿Pero a qué se refiere de lo que no se ve? Se refiere a que Dios, ¿verdad?, está creando todas las cosas desde el principio, y Él es espíritu, no tiene una imagen. Sencillamente, si estuviéramos en la creación, en el momento de la creación, veríamos mucha luz resplandeciente, porque Él es luz, ¿verdad? Y Dios está creando los universos, está creando el mundo natural, y ahí empieza todo, ahí empieza la vida. Así que dice esa escritura que vimos el domingo, por la fe entendemos, ¿verdad?, que todo lo que fue creado, Dios lo creó por su palabra, se oía su palabra, se oía su voz. Toda la creación, ¿verdad?, responde a la voz de Dios, responde a la voz de Dios. Y nosotros podemos entrar en esa dimensión a través de la fe. Así que tus decisiones en fe pueden establecer climas, ambientes y atmósferas que van a hacerte llevar a producir y a alcanzar grandes propósitos en tu vida. En los ambientes de Dios están todos los ingredientes y factores para desarrollar todo lo que veniste a hacer en esta vida. Tu llamado, tu asignación, todo tu potencial, todas tus capacidades, darle significado, sentido a la vida, tu prosperidad, todo está en el ambiente. En el ambiente se genera un clima y se generan esos ambientes que te llevan a ti a producir. Ambientes que afectan, ¿verdad?, tu manera de pensar, tus creencias, tus hábitos. Esos ambientes que logran transformar tus hábitos. Muchas veces veíamos los hábitos que teníamos y no los podíamos cambiar. Nos esforzábamos. En otro momento sí pudimos cambiar algunos hábitos, pero en realidad no encontrábamos el significado de las cosas hasta que tuvimos un encuentro con Cristo, hasta que Él empezó a dar sentido a nuestras vidas. Así que la fe es una atmósfera donde el reino de Dios se conecta en la tierra.
el reino se conecta con nuestra vida, con nuestro entorno familiar a través de la fe. Así que bueno, vamos a comenzar este recorrido por la Biblia y yo quiero pedirte que me acompañes a Salmos en el capítulo 23, el versos del 1 al 3 voy a leer. Antes quiero decirte el contexto. David, quien escribe este salmo, fue rey de Israel y fue un hombre que tenía una relación tan profunda con Dios. Aún Cristo no había venido, aún todavía no estaba el Espíritu Santo disponible para todos, pero Dios le dio la gracia de poderse conectar con él y David se conectó con él y las palabras que él habla son realmente impactantes porque era como profético también. Lo que él está hablando acerca de que iba a ser una realidad para todos, no nada más para el rey David en ese tiempo. Así que Salmos 23 voy a leer del verso 1 al 3, Reina Valera actualizada 2015. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me impresiona mucho cuando ya entendemos los ambientes, cuando entendemos cómo Dios estableció ambientes desde el principio y Dios le permite por su gracia, por su amor, por la misericordia, pero no tan solo por el amor con David, porque de la raíz de David vendría el nacimiento del Mesías. Y Dios está cuidando precisamente ese linaje de Jesús, porque también estaba pensando en ti y en mí. Así que David tiene esta sensibilidad de parte del Espíritu y está diciendo: Él es mi pastor y nada me faltará. Él es el que me cuida, Él es el que me protege. Mi confianza está en Él. Y por esa razón se generan ambientes, dice: en prados de tiernos pastos me hace descansar. Tu reposo y tu descanso está en Él. Porque si Él es el Señor y si Él es el pastor de tu vida, entonces nada te faltará. ¿Cuántos pueden decir en este momento: nada me faltará? Todo lo que tú necesites cuando lo necesites. En prados tiernos, dice aquí el verso 2, en prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Ahí está tu reposo, ahí está tu descanso. Dice el verso 3, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque las cosas alrededor de tu vida se estén poniendo en crisis o difíciles, cuando tú elevas tu fe y tu corazón a este entendimiento, ambientes de fe se empiezan a generar, ambientes de reposo, ambientes de descanso. Dice aquí, aguas tranquilas, aguas refrescantes. En medio de una crisis, en medio de un problema, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy bajo su cobertura, estoy bajo su autoridad. Estoy seguro que Él va a confortar mi alma. Estoy seguro que me mostrará su justicia y su justicia habla de su amor por mí. Su justicia habla de que todos los recursos que yo necesite estarán disponibles para mí. Dice entonces que si Él es el Señor y Él es tu pastor, nada te faltará. Alguien dígame amén en esta noche, porque a través de la Biblia Dios nos está diciendo: yo voy a cambiar ambientes de fe, ambientes de descanso, ambientes de reposo. No tienes que estar estresado en esta vida. Necesitas entrar todo el tiempo en los ambientes de fe, ambientes de descanso y de reposo, ambientes de tremenda libertad. ¿Sabes, iglesia? A través de toda la Biblia, Dios siempre dejó ver sus deseos y sus anhelos de darnos una vida de reposo, de descanso, una nueva vida, una vida mejor. Adán, quiero repetirte esto, nos sacó de esa presencia a toda la descendencia de Adán, todos los seres humanos, y fuimos trasladados a las tinieblas. Ahí no hay reposo, ahí hay aflicción todo el tiempo. En tinieblas hay problemas, hay enfermedades, hay pobreza, hay maldiciones. En las tinieblas no hay reposo, en las tinieblas no hay descanso. Pero Jesús nos sacó de ahí para traernos nuevamente a la presencia de Dios, a ambientes de descanso y de reposo en su presencia, en completa libertad y plenitud, porque fuimos diseñados y creados para vivir, desarrollar nuestra vida en los ambientes de su presencia.
Así que somos llamados a cambiar los ambientes de este mundo por ambientes de libertad, de paz, de plenitud. Y quiero repetirte esto, desde el día que Adán desobedeció a Dios y quedó separado de Dios, el mismo Dios tenía un plan para nosotros, de rescatarnos de la tragedia de estar separados de Él. ¿Sabes la tragedia impresionante? Si pudiéramos estar conscientes de lo trágico, de lo terrible que es estar separado de Dios, creo que valoraríamos un poco más tener una iglesia y tener revelación de la palabra. Creo que valoraríamos un poco más todo eso y no ensimismarnos en nuestros problemas, llenarnos de miedo por tal o cual cosa en medio de esta pandemia, ¿verdad? El terror o el miedo de las personas y meterse, ¿verdad? Y retraerse. Pienso que Dios está con nosotros. Yo creo de todo mi corazón que Él está involucrado en nuestras vidas. Así que la Biblia se trata de Dios anunciando y prometiendo salvarnos de vivir el dolor, la frustración, la pobreza, la enfermedad de las tinieblas, estar en estancamiento, sufrimiento. Todo eso es estar prisionero, todo eso es estar esclavo, todo eso es estar como metido en una cárcel, estar cautivos. En el Antiguo Testamento Dios le habló a diferentes hombres. Y vamos a ver algo bien interesante con el profeta Isaías, porque él fue uno de los que habló hacia el futuro, antes de que naciera Jesús. 700 años antes de que naciera Jesús, el profeta Isaías recibe de parte de Dios esta palabra profética y la habla, anunciando Dios lo que va a hacer con las siguientes generaciones, anunciando Dios que vendría el mismo reino de Dios a través del Mesías, a través de su Hijo Jesús, para establecer la atmósfera del reino de Dios, para establecer ambientes de paz, ambientes de reposo, para quebrantar una confrontación con las tinieblas, para quitar toda autoridad de las tinieblas y establecer la autoridad de su reino. Impresionante. Él estaba pensando en ti y en mí. Amada iglesia, le llama la Biblia. Este es el corazón del Padre, que trasciende a todas las generaciones y que abarca a todas las generaciones para darnos una vida diferente. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de vivir una vida distinta. Y este hombre Isaías, quiero que me acompañes, Isaías 44, voy a leer el verso del 3 al 4 de la versión 60, Reina Valera. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y me impresiona mucho lo que está diciendo aquí Isaías 44:3. Está diciendo: voy a cambiar el ambiente donde te encuentras. Ese ambiente de sequedal, ese ambiente de tierra árida. Y sabes, el simbolismo que utiliza la Biblia al decir sequedal y tierra árida, habla de las personas que no tienen esperanza, que tienen frustración, de las personas que están enojadas todo el tiempo con todas las personas, de gente que tiene tantos rencores en la vida, que tiene tantos vacíos. Eso es un sequedal. Y dice: voy a derramar agua sobre el sequedal, voy a traer refrescamiento, voy a cambiar en tu interior los ambientes que están gobernando ahí, ambientes internos gobernando, ¿verdad? La frustración, la angustia, la aflicción, la amargura, todas esas cosas la Biblia les llama son tierra árida. Y voy a derramar ríos sobre la tierra árida. Y después lo trae, ¿verdad? Más específicamente a lo real, ¿verdad? Y dice: derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Espíritu Santo está disponible. Este domingo el Señor derramó de su espíritu sobre muchos de los que estábamos ahí en la reunión presencial. Fue impresionante lo que Dios está haciendo. Esta palabra se cumple y está vigente para nosotros, se cumplió en Jesús. Derramaré sobre tu generación, derramaré sobre los linajes de Jesús. Nosotros somos linaje de Jesús, somos real sacerdocio de Jesús. Cuando tú te uniste a Jesús, entonces te convertiste en linaje de Jesús y esta promesa te alcanza a ti, esta promesa viene sobre ti. Derramaré de mi espíritu sobre tu generación. Y dice: brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas.
los sauces, árboles que se levantan y se abren paso a pesar de que el suelo esté difícil, ¿verdad? Como si hubiera una conexión con aguas que hacen que ellos crezcan rápidamente. Así tú, en medio de una situación de crisis, Dios levanta tu vida. En medio de cualquier situación que estés pasando, Dios levanta tu vida. Dice, se levantarán como sauces junto a las riberas de las aguas. Como si estuvieras conectado a otra fuente de vida. Dios está cambiando los ambientes. Así que Dios está llamando al profeta Isaías para anunciar lo que haría con nosotros. Su amor expresado a través del profeta, anunciando buenas nuevas. Cuando dice, derramaré de mi espíritu, Él mismo estará con nosotros. Él mismo. Y quiero que me acompañes a otra escritura de Isaías, que está en Isaías 61, versos 1 al 3. La versión que voy a leer es Reina Valera contemporánea. Y mira lo que está diciendo el profeta. Verso 1, Isaías 61, 1. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido y me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Verso 3. A alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza y perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados robles de justicia, plantados por el Señor para la gloria suya. Isaías está hablando algo impresionante. No hablaba del mismo, aunque está hablando en primera persona. Dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero esta palabra era profética, porque alguien la iba a leer. El enviado de Dios, el Mesías, ¿verdad? Esta escritura estaba destinada para el Mesías. Pero mira lo que está diciendo aquí Isaías 61. Dice, ha derramado su Espíritu. Todo está en que el Señor está sobre mí. El señorío de Dios está sobre mí, dice. Y dice, me ha ungido y me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos. Así que cuando el Mesías abrió su boca, cambió el clima, cambió los ambientes, cambió y la gente comenzó a tener esperanza y multitudes comenzaron a seguirlo. Pero esta palabra profética se cumple en Jesús. Dice, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Yo hoy tengo buenas noticias para ti. Dios está aquí entre nosotros y las buenas noticias es que tu aflicción será quitada. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Hoy estamos hablando de ambientes de libertad. Hoy estamos hablando de ambientes totales de libertad. Ya no hay más esclavitud. Tu pasado ya no te puede esclavizar, tu presente tampoco, ni tu futuro. Somos completamente libres. Dice aquí, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Si alguno está triste en esta noche, el Espíritu Santo viene y te fortalece, viene y te consuela. Pero mira, me llama la atención que esta escritura estaba destinada para un momento, en un tiempo y en un lugar específico. Cuando le escribió Isaías, él no se imaginaba mucho, todavía no alcanzaba a entender, que muchos años después, 750 años, se iba a cumplir esta escritura. Ahora mira, quiero comentarte algo. Aquí está describiendo a una generación que está en derrota, dice ahí, cautivos, quebrantados, en esclavitud. Sus pensamientos y sus creencias los tenían como esclavos, ¿verdad? Como en una tierra seca sin producir fruto. Cautivo es estar prisionero o retenido por la fuerza o en escenarios que no son reales, viviendo escenarios, viviendo engañados en ambientes falsos. Hay personas que llegan a concluir, es que me tocó vivir así, ni modo. Esto es lo que tengo que hacer porque ya estoy aquí, ni modo, desde mi niñez estoy así, ¿verdad? Puede ser pobreza, puede ser violencia, no sé, cualquier tipo de cosa que esté destruyendo a alguien.
Pero eso es estar en cautividad, eso es estar prisionero, esclavo. Pero el corazón de nuestro amado Padre habla a través de Isaías para anunciar que Él llenaría de poder al Mesías Salvador. Así que esta escritura se cumple y en Lucas capítulo 4, verso 17, vamos a leer lo que está hablando esta escritura en Lucas capítulo 4, verso 17 al 21. El contexto es que Jesús llegó a un templo judío, a una de las sinagogas, y dice el verso 17, se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Imagínate esa escena en esa sinagoga que era el templo de los judíos. Llega Jesús y le tocaba leer un texto del Antiguo Testamento y le entregan el libro de Isaías y él lo abre en la parte donde está esa parte que acabamos de leer de Isaías 61 y comienza a leer y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Y en ese momento se está cumpliendo todo lo que Dios anhelaba, traer la salvación. Era un momento importante, trascendente. Estaba la historia partiéndose en dos cuando él está declarando estas escrituras y está diciendo, hoy se cumple delante de ustedes. ¿Qué se cumple? Vino a cambiar el ambiente, vino a cambiar la atmósfera, el reino de Dios trayéndolo a la tierra. Y dice aquí, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. El año de la buena voluntad se refería a saldar deudas y todo lo que te habían quitado sería restituido y todo lo que te había faltado sería restaurado, todo lo que te habían roto sería regenerado, restablecido. A eso se refiere el año de la buena voluntad del Señor. Y dice Jesús, esto se cumple hoy delante de ustedes y a partir de ese momento la atmósfera del reino de Dios se estableció en la tierra. Y cuando Él fue a la cruz y resucitó al tercer día, se abrieron los cielos para que nosotros pudiéramos tener acceso también, no solo los de esa generación, sino para todas las generaciones venideras. Él comenzó a decirles, esto se ha cumplido delante de ustedes. Podemos entender ese momento que está pasando ahí, lo que está sucediendo, lo que había anhelado el Padre, se está cumpliendo. Dios cumpliendo todas sus promesas. Jesús es el ungido de Dios para anunciar buenas noticias. Y lo que hacemos en esta iglesia es anunciar buenas noticias para ti, esperanza para ti. Hay esperanza de nuevos comienzos, hay esperanza de un nuevo ambiente para tu casa, de un futuro diferente, ambientes de la presencia de Dios, ambientes de libertad. Hoy tú puedes ser libre de toda clase de cosas que te ha estado esclavizando. En el momento en que escuchamos el mensaje de la salvación, las buenas nuevas comienzan a venir a nosotros y nosotros empezamos a tener esperanza, la buena voluntad de Dios para tu vida. Eres libre, todo será restituido. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 42, capítulo 42, verso 7. Isaías 42, 7. Dice la Nueva Traducción Viviente. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Esta escritura se cumplió en Jesús. Dios nos ha abierto los ojos para que podamos ver lo que es correcto y lo que no es correcto. Antes hacíamos cosas que aunque nos estaban dañando, ahí estábamos haciéndolas y no las podíamos dejar de hacer. Aunque muchas veces quisimos cambiar eso, pero lo seguíamos haciendo. Pero ahora se han abierto los ojos. ¿Por qué? Porque ha venido Jesús. Porque ha venido a liberarnos. Porque ha venido a establecer ambientes de libertad en nuestros corazones.
Ahí se establece el reino de Dios. En tu corazón, iglesia, el reino de Dios comienza a crecer y comienza a expandirse y comienza a romper cadenas, comienza a romper ataduras. Dice, abrirá los ojos de los ciegos y pondrás a los cautivos en libertad. Todos los que son libres, declárense en libertad. Nada te puede estar a ti atando, nada te puede estar atando. No puedes estar esperando que cambie alrededor, todo lo que está alrededor para que tú puedas avanzar en Dios. No, la decisión está en tu corazón. La decisión está en tu corazón porque Jesús ya lo hizo todo. No depende de lo de afuera, depende de lo que está sucediendo acá adentro. Ya se cumplió el tiempo señalado por el Padre. Las promesas se hicieron realidad en Cristo Jesús. Si has sido esclavo del pecado, del egoísmo, de la inmoralidad, de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, de injusticias, del constante fracaso, en ese momento que escuchas las buenas noticias del Señor Jesús, tú puedes ser libre de cualquier condición que te tenga atado o atada. Y en esta noche vamos a orar para que seas libre. Amén. Acompáñame a un versículo más. Vamos a avanzar aquí en Mateo capítulo 11, Mateo 11, 27. Mateo 11, 27 y 28, Reina Valera 2015, la actualizada. Dice Mateo 11, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Mira lo que está diciendo aquí Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Autoridad, poder, sanidad, libertad. Jesús es el único que puede hacerte libre. Jesús es el único que puede romper todas las cadenas de tu pasado. Jesús es el único que puede romper con todo lo que te tiene atrapado. Jesús es el único que puede sanar tu corazón y darte libertad. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, el Creador, el que hemos estudiado en la Biblia, que es el Creador, el que hizo los universos, el que estableció leyes y principios. Ese que tiene el poder de la creación, le entregó toda la autoridad a Jesús. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Hay una relación tan profunda entre ellos dos porque la Biblia dice que ellos son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, los tres son uno. Hay acuerdo entre ellos tres, pero los tres son uno con diferentes manifestaciones en diferentes momentos de la historia. Pero dice aquí, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. El Padre es el que nos da a revelar al Hijo, ¿verdad? Pero luego dice, nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. Jesús es el único que nos puede revelar al Padre, porque dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Iglesia, somos bendecidos porque el mismo Jesús nos está dando a revelar al Padre, nos está mostrando al Padre. En otras palabras, desde la antigüedad, aún los judíos que eran muy seguidores de las leyes judías y seguían al pie de la letra todos los mandamientos y las instrucciones que hablaba la ley, ellos no conocían al Padre, no tenían un conocimiento claro del Padre, sino que el Padre nos los dio a conocer Jesús. Y ahora el Espíritu Santo nos revela quién es el Padre. Dice aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y sabes a quién se lo quiere revelar? A su iglesia, a su amada iglesia. Él nos quiere dar a conocer al Padre. Y por eso, resueltamente, el verso 28 dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos están fatigados y cargados de la vida? ¿Cuántos están en diferentes áreas, como diciendo, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo habrá un cambio en mi vida? Por años he estado cargando estas cosas, por años he estado encerrado en estas prácticas o estas costumbres o estos hábitos. Este es el día de tu libertad, este es el día en que ambientes de libertad está poniendo Dios en tu vida. Así que este mensaje tiene que ver con un nuevo presente y con un nuevo
futuro, con un futuro diferente al que las tinieblas habían planeado para ti. No con los fracasos del pasado, porque Él nos lleva a ambientes de libertad y de reposo. Y por eso, si decimos, el Señor es mi pastor, entonces seguro, nada te falta hoy, tampoco nada te faltará en el futuro. Amén. Y no solo ser libres y restaurados, sino ser productivos y tener propósito en la vida. Las buenas nuevas no solo son libertad de esclavitud, sino una vida de productividad y abundante en todas las áreas de tu vida. ¿Alguien está escuchando este mensaje? Así que en este mensaje tan sencillo de los ambientes de libertad, leímos textos muy importantes que se cumplen hoy en nosotros. Pero quiero decirte, Jesús dice, si alguno está cargado, fatigado, cansado de algunas cosas de la vida, vengan a mí y yo los haré descansar. Amén. En Él encontramos descanso, aguas de reposo, ríos en el sequedal, un río de su espíritu fluyendo por dentro de ti, que no te va a abandonar nunca, mientras tú anheles más de Él, mientras tú estés en esos ambientes de Dios, entonces todo va a cambiar en tu hogar, todo va a cambiar en tu casa. Aún los que estaban alejados, aún los que no querían todavía conectarse con Dios, serán impactados de ese ambiente. Ese ambiente estará envolviendo toda tu casa y el reino de Dios estará impactándolos. Y de repente las personas dirán, oye, creo que es tiempo de acercarme a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta noche el mensaje es cortito, pero el mensaje es poderoso. Ambientes de libertad, ambientes de la presencia de Dios. Me gustaría hacer una oración por todos aquellos que quieren iniciar un nuevo caminar en Cristo. No importa cualquier religión que tú hayas tenido, hoy hay una decisión que tú puedes tomar. Decirle al Señor, quiero un nuevo comienzo contigo. Quiero la salvación. Perdona todos mis pecados. Y si estás listo, ahí en tu lugar, ahí donde estás escuchando este mensaje, solamente cierra tus ojos y ora después de mí. Repite después de mí estas palabras. Señor Jesús, no te conocía, pero ahora hay una esperanza en mi corazón. Te pido que me des la salvación y perdones todos mis pecados. Enséñame la vida eterna, dame la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Enséñame a caminar bajo tu palabra y bajo tu señorío. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús.